Hola y sean todos bienvenidos nuevamente a un episodio más del Camino Marcial, el podcast. Sí, y el primero del 2025, del 2025, este primer podcast. Hoy estamos grabándolo en enero 10. Todavía aquí en Puerto Rico estamos en festividades de Navidad. Todavía nos queda un poquito más para celebrar. Pero ya el mundo entero sigue corriendo y siguen las noticias pasando. Y no quería dejar pasar mucho más tiempo para seguir compartiendo información con ustedes. Y en esta ocasión quiero hablar de las cuotas, de los precios. Los precios, cómo se dividen en las federaciones y qué sería, a mi pensar, que es justo, que es abuso cuando vamos a dividir estas ganancias, estas cuotas, este dinero. Así que es un poquito complicado, un poquito complejo y controversial, como siempre. Pero para eso estamos aquí, para hablar de los temas que la mayoría no se atreve a hablar. Así que 2025, comenzamos. Pues vamos a hablar de las diferentes opciones, canales que se usan para dividir estos precios en las artes marciales en general. Y tenemos que tener en mente que esto va a variar y esto va a cambiar. Esto no hay una métrica exacta para todas las organizaciones y todos los países, claro está. Y de hecho, dentro del mismo país, pues también involucra mucha cosa, porque, por ejemplo, tenemos países pequeños como las Islas Vírgenes, un país pequeño como Anguila, o un país pequeño como San Martín, donde posiblemente ese país tiene un solo club. Tiene un solo club y pues no hay mucha burocracia en ese sentido. Pero tenemos países grandísimos como Canadá, pues países como Canadá donde son tan grandes y la distancia es tan grande entre un club y otro, donde de hecho son diferentes hasta políticas, diferentes ordenamientos, porque son diferentes provincias, pues ahí la cosa es más complicada, como si fueran estos países que dije anteriormente, de Anguila y San Martín. Así que tenga en cuenta de cuando esté hablando de esto, pues todo ese tipo de cosas, porque pues va a variar, depende de eso. Pero aparte de eso, hay algo que es bastante moral, justamente hablando, que entiendo yo, a mi parecer, que a veces se abusa. Y es que hay unos precios que tiene la organización. Esos precios pues no los pone nadie. La organización se encarga de poner esos precios acá arriba. Y todos los que están acá abajo, pues ese precio va hacia abajo. Pero el precio que está acá arriba, cuando llega abajo, es más claro. Es más porque hay un canal de gente desde la federación hasta el estudiante que va a estar trabajando para que ese estudiante tenga ese beneficio que la federación le está otorgando. Y eso es normal y eso se entiende. Ahora, lo que sí es que no podemos permitir que estos abusos sigan ocurriendo. O sea, cuando me refiero que no sigan ocurriendo es que en la vida hay opciones cuando hay injusticias. Muchas veces queremos cambiar algo que es injusto sí o sí, cuando hay otras opciones que son justas para ti en tu manera de pensar. O sea, que no necesariamente tienes que cambiar un sistema para que sea justo para ti cuando hay otros sistemas que son justos para ti. A veces el único que hay, pues hay que trabajar con el único que hay y hay que pelear. Pero cuando hay opciones, hay gente que se queda pegada. Por ejemplo, en organizaciones de artes marciales, organizaciones de taekwondo, hay miles. Entonces hay personas que se quejan de estas organizaciones y se quedan ahí y pues habiendo otras opciones, pues se quedan ahí pensando de que pudiera cambiar y eso lo puede entender. Pero hay opciones para el que las quiera.
¿Ok? Eso es una. Lo otro es que si existe vamos a tomar un certificado, por ejemplo. Está el certificado de una federación, el certificado de cinturón negro. Y digamos que ese certificado sale en $100, por darle un número hipotético y redondo. Salen $100 y se cobran, el estudiante paga $300, para dar otro número exacto. Entonces hay $200 entre medio de la federación y al estudiante que se cobran por diferentes razones. Y muchas de ellas son muy entendibles y muchas de ellas no son tan muy entendibles. Por ejemplo, digamos que la federación cobra la federación cobra $100, pero luego la organización nacional cobra $25 por procesarlo, por decirlo así. Y luego el instructor se gana $75, ya van 200, y los últimos $100 los cogen para comprarle un uniforme al estudiante, pagar el cinturón negro bordado, comprarle las tablas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Redondeando ahí más o menos. Y entonces, pues fantástico, no hay ningún problema con eso. Ahora, a veces pasa que hay personas que cobran por el beneficio de un estudiante que no es de ellos y que ellos no son parte de la enseñanza de estudiantes. Por ejemplo, está el presidente de la organización. Entonces, el presidente de la organización nacional te va a cobrar $100 por solamente tramitar el certificado. O sea, no es instructor del estudiante, no le da clase al estudiante, no lo preparó para cinturón negro, pero cuando llega a cinturón negro se lleva $100 y quizás el instructor que lo preparó se lleva 75, dando el ejemplo que di antes, un ejemplo hipotético. Entonces, cuando he hablado esto en el pasado, me dice, pues no cobré $75, cobrale 150, gánate 150. O sea, súbele el precio al estudiante. Es la opción de estas personas. Pero ¿qué pasa? La idea de los precios debe de ser de la manera más justa. Y la federación, la ITF, cobra lo que vale el certificado. Ese certificado está valorado en $100 por la razón que ellos le dieron ese valor. Y nadie le puede quitar ni por el valor, porque ese es el valor que ellos le pusieron a su producto, que es $100. Ese documento es $100. Vamos, ya. Eso no se puede cambiar. Ahora, los demás de por abajo, dependiendo de las circunstancias, si una persona que no tiene que salir de su casa y le llega una aplicación por email y tiene que hacer una diligencia, y que termine cobrando más que el instructor que estuvo 3 años con ese estudiante para que llegara negro, pues no lo pienso justo, porque muchas organizaciones nacionales también te controlan cuánto tú le puedes cobrar a tu propio estudiante, que también lo ven justo, porque es tu estudiante, tú eres el que debe de controlar qué cobras a los estudiantes, porque son tuyos. Pero hay gente que de afuera que también se mete en eso. Pero la idea es que sí es un trabajo. La persona que está en la computadora está trabajando igual. No estoy quitándole el mérito a eso. Pero el dinero que se paga para un examen de tercer dan involucra no solamente el certificado ni la diligencia, involucra el tiempo que tú das en el examen como tal. Un examen de negra puede durar 3 horas. Entonces, si yo soy el examinador y yo estoy 3 horas examinando, o sea, estoy 3 horas trabajando, pues el que trabaja en 15 minutos, 20 minutos haciendo una aplicación, no puede cobrar más que el que estuvo 3 horas dando el examen. ¿Me siguen? A eso me refiero. Porque muchas veces puede pasar, porque este presidente de la organización nacional tiene sus propios estudiantes, y pues entonces, pues si tiene sus estudiantes, si es el presidente, pues se lleva los 2 fees y no pasa nada porque hizo los 2 trabajos. Pero cuando el presidente de una organización es uno, el examinador es otro,
y el instructor es otro, pues ahí esas tres divisiones tienen que ser bien justas. Tienen que ser bien justas. Así que el que siempre debe de recibir más es el instructor, que es el que estuvo los años con ese estudiante para prepararlo para su cinturón negro, el rango que sea. Así que primero debe ser la mayoría de ganancias, independientemente si es más de $100 o menos de $100 de lo que cobre la federación. Si la organización nacional cobra $50 por el examen, ejemplo, aparte de los 100 del certificado, cobra $50, esos $50 la mayoría debe ser para el instructor. Si cobra $20 y hay que dividirlo entre 3, la mayoría lo tiene que cobrar el instructor principal, el maestro que le da clase a ese estudiante. ¿Sí? Y para mí eso es lo correcto, eso es lo justo, porque es el más que trabajó. Luego trabaja más el examinador que está a par de horas examinando a tu estudiante. Si tú no lo puedes examinar, si no eres un instructor internacional y no puedes examinar, pues entonces llamas a alguien que te haga el trabajo, pero viene por un día, hasta el 2-3 horas de dar el examen y ya. No puede cobrar más que tú, que estuvo 3 años trabajando con esa persona. Y personas podrán pensar, no, pero él te está pagando las mensualidades. Sabemos que las mensualidades no dan abasto para todo el conocimiento que uno le da y el tiempo que le da a un estudiante que llega a cinturón negro, que muchas veces los entrenamos fuera de hora, fuera de los horarios de clase, etcétera, etcétera. Así que el instructor principal que le da clase a estudiantes es el más que se tiene que llevar. Luego, el instructor internacional que dé el examen, el examinador, y luego, si es otra persona distinta, pues el líder, el director, el presidente de la organización que vaya a hacer el trámite tiene que cobrar su parte porque está trabajando. Y la cuota de la federación, que es la que te otorga el producto. Así que podemos tener hasta 4 entes para pagar: la federación, el presidente de la organización nacional, que es el que va a diligenciar la certificación con la Federación Internacional. Así que aquí hay un fee, aquí hay otro fee. El examinador, si el instructor de esa escuela no puede examinar, el examinador y el instructor. No importa que el instructor sea primer dan y el examinador sea sexto. No importa. Esto no tiene que ver con rango. Es que tiene que ver con quién trabajó más. Y el instructor trabajó más por ese estudiante que el mismo examinador. Pero el examinador trabajó más que ese mismo presidente de organización. ¿Sí? Así que, y yo conozco, por ejemplo, en mi caso, yo tengo estudiantes que tienen escuela. Y yo tengo un estudiante que yo no le doy clase a sus estudiantes. O sea, mis nietos estudiantes, yo no le doy clase a los estudiantes de mi estudiante. Y cuando vienen los exámenes, yo tengo que examinarlo. Yo tengo que examinar a su estudiante porque él no puede examinar todavía. Y yo le ayudo con eso y es una ayuda. Y yo le cobro lo mínimo para ¿verdad? En mi caso, para costearle el trabajo que hago, los gastos de certificado y eso. Pero la mayoría se lo lleva a él. Y el día que él llegue a cuarto dan y empiece a examinar, pues yo no tengo que cobrarle nada más que el fee, las cuotas por hacer la diligencia de la tramitación de certificados, porque yo soy el director, presidente de la organización nacional. Tengo otro instructor que se afilió conmigo como tercer dan. Yo daba las examinaciones. Cuando llegó a cuarto dan, él da las examinaciones. Y de colores las da, todas las cuotas para él. Cuando vamos a hacer las de negra, pues nos ponemos en conjunto y las hacemos entre ambos instructores y cada cual paga las cuotas de sus estudiantes como son y fantástico ya, siguiendo los canales de lo que sigue nuestra organización, de nuestra federación, de nuestro estilo de arte de taekwondo ITF, pero sin añadirle burocracias extras. Pero muchas organizaciones sí, no importa, yo soy el presidente, tus estudiantes no son míos, yo tengo que recibir algo porque el certificado dice mi nombre, tiene mi logo, ese tipo de cosas que yo en un principio las puedo entender porque son
es algo tuyo, pero realmente tú no estás trabajando para... El que abrió la escuela fue ese instructor, el que hizo el trabajo en esa escuela para hacerla crecer fue ese instructor, el que preparó los estudiantes para que llegaran a examinarse fue ese instructor. El que tú seas dueño del loguito que tiene el certificado no hizo nada. Eso no tiene nada que ver en que ese estudiante haya llegado para poder examinarse. O sea, no lo veo bien injusto, pero eso pasa. Así que lo veo a seguido, lo veo a menudo, lo veo que mucha gente sigue con esa... Y está bien, el que quiera seguir y no le molesta, pues fantástico. Pero hay personas que sí le molestan. Y tienen dos opciones. Una opción es buscar opciones, que las hay. Y la otra opción, pues, quedarse donde está y pelear por algo justo. ¿Okay? Yo trato siempre de, cuando hay opciones, pues no pelear. Pero a veces hay que pelear porque no hay opciones y hay que cambiar lo que hay, que es lo único que hay. Así que esas son las variantes. Como dije, depende del país, puede cambiar las circunstancias, la naturalidad de su situación específica. En Puerto Rico pues es un país pequeño. Hay personas que Puerto Rico usted puede correr alrededor de Puerto Rico en 4 horas. Y hay personas que de un punto a uno, de una hora y media, se quejan y eso yo lo veo absurdo. Lo veo absurdo porque nosotros tenemos una misión y hay países que hacen mucho más que nosotros, que se sacrifican mucho más que nosotros por las distancias y nosotros lo tenemos todo a 1 o 2 horas de distancia y nos quejamos. Eso es algo que no comparto de la mayoría de los puertorriqueños que piensen así. Así que, pues dado esa circunstancia en Puerto Rico, pues nosotros podemos dar los exámenes en cualquier esquina de Puerto Rico. De hecho, la escuela que le decía de mi estudiante es en Culebra. Pueden buscar en Google Maps qué es Culebra, la isla de Culebra que le pertenece a Puerto Rico. Es una isla fuera de Puerto Rico donde tengo que ir a casi 4 horas, 2 horas en vehículo y 2 horas más en lancha muchas veces y de regreso, o sea, que sería 8 horas que he hecho esos viajes y resolvimos por muchos años dándole clases a esa isla, dando los exámenes sin problema. Y personas por mucho menos que eso no quieren venir a practicar, no quieren ayudarle en una examinación o algo, ¿verdad? Pero ya eso es otro tema, lo que sí es que las cuotas, cuando usted puede ver los precios de los certificados, los precios de los uniformes, de los equipos, ¿verdad? El precio del artículo es una cosa, pero lo que conlleva adquirir ese equipo, ese certificado, pues hay una cadena de otras cosas que hacen que el precio sea distinto, pero es por eso. Y una vez yo le comenté a uno de mis estudiantes, por ignorancia, no era nada malo, sino que no sabía. Usted puede comprar un equipo, un ejemplo. Usted puede comprar un equipo que le sale $10 más barato que si cuando se lo vende la escuela. Un ejemplo, por darle un ejemplo. Y usted va a pensar, o el estudiante va a pensar contra, pero me está saliendo más caro. Lo que tiene que pensar es que no importa qué tan barato usted consiga un uniforme, un equipo, algo fuera de la escuela, no importa qué tan barato sea, alguien, o sea, a esa persona que se lo esté comprando, se va a beneficiar de su compra. Se va a beneficiar de su compra. El uniforme ITF, por un ejemplo, el uniforme ITF me lo vendes en $100 y yo lo conseguí en $80. Ejemplo. Sí, pero hay alguien, a ese que tú se lo estás comprando en $80, se está beneficiando de tu compra. Entonces, ustedes como estudiantes, yo como estudiante también, nosotros como estudiantes, queremos beneficiar monetariamente, queremos beneficiar a alguien que no conocemos, queremos beneficiar a alguien que no ha hecho nada por nosotros, queremos darle el dinero nuestro, que se enriquezca del dinero de nosotros a alguien que nunca vamos a conocer, alguien que nunca va a hacer nada por nosotros, o mejor pago $5 o $10 más y aporto y apoyo a mi instructor, a mi escuela, a mi organización, que es la que, gracias a ellos, estoy donde estoy y he aprendido lo que he aprendido. Esa es la mentalidad que tenemos que a veces se nos escapa
porque siempre estamos pensando en precio. Y yo puedo entender, yo soy persona que compra también y buscamos dónde. O sea, yo no abuso con los precios. Los precios que yo le doy a mi estudiante, que aunque pudieran ser más altos, pero no trato nunca abuso, es por eso mismo, porque uno trabaja, uno hace una diligencia y si el dinero se tiene que ir fuera de la escuela, que sea beneficioso para todos y no para uno, que es lo que piensa el que compra, que a mí me va a salir más barato fuera de la escuela, a ti, pero no, ese beneficio es tuyo, no es de la escuela completa. Y cuando nosotros somos parte de una escuela, tenemos que pensar en el beneficio de la escuela, no en el mío nada más. Y pues, ¿verdad? Saliendo un poquito del tema, pero tiene que ver porque es con las cuotas, con los fees. Que no se me confundan cuando hablo de que hay abusos y hay cosas que son razonables. Hay abusos, como le dije, hay abusos donde hay gente de afuera que no hace nada por ti y se quiere llevar más dinero que el que está adentro trabajando con ese estudiante. Y por otra parte, cuando los estudiantes van a comprar por eBay o por donde sea, por Amazon, si este uniforme me sale $20, $30 más barato, pero sí, pero son $20, $30 que no lo está tomando la escuela, ¿verdad? Que el instructor, alguien como quiera se está beneficiando de esa venta, aunque sea más barata. Ese tipo de cosas, pues tenemos que tener en cuenta. Por eso es importante siempre preguntarle a su instructor, seguir a su instructor, confiar en su instructor. El día que no confía en su instructor, pues si no confía. Si ve cosas que hizo malas, las habla. Y si él le dice, esta es la que hay, no me importa lo que tú, no sé, lo que sea, pues no llegan a un acuerdo, pues está bien. Pero porque a veces no es necesariamente que alguien tenga razón y otro esté equivocado. No piensan de igual manera, pues tienes que buscar una escuela donde piensen igual que tú. Pero, ¿verdad? Como dije, esto va a cambiar. Y otra de las cosas que yo tampoco le pongo precio a la escuela. Muchas escuelas ponen un precio estándar y yo veo eso también injusto. Veo los precios estándar injustos porque quizás yo pago $500 de renta, pero mi compañero paga $800 de renta. Entonces, yo decirle a él que el uniforme lo tiene que cobrar a esta cantidad, quizás yo salgo más beneficiado porque yo pago menos renta, pero él paga $300 más de renta, así que él tiene que hacer más dinero porque tiene más gastos que yo. Y yo no le pongo precio a la gente y los uniformes no son estándar. Tampoco. Nosotros tenemos uniformes nacionales donde yo puedo tener un precio y otra escuela puede tener otro precio porque depende de las circunstancias de cada doyan, pues va a ser como el instructor principal, el dueño de la academia, va a poner los precios, igual los exámenes. Yo tengo unos precios de exámenes y otros tienen otros precios de exámenes por lo mismo, porque quizás él paga más de luz, más de agua. Yo doy clases 2 veces en semana, quizás él da 4 o 5 días a la semana y tiene más gastos. Así que los precios nacionales nunca me gusta tenerlos. Lo que sí es, cuando vamos a hacer las examinaciones, pues es el mismo trabajo. No importa dónde yo vaya, son las mismas horas de trabajo y eso lo cuadramos. Y usualmente me dejo llevar por los precios que establece la federación y más nada. No pongo precios por encima de ahí, pero en los precios personales de cuánto tú vas a cobrar por el certificado de primer dan, pues eso ya de la persona, según lo que... Hay personas que cobran mensualidades más baratas para cobrar los exámenes más caros y hay personas que cobran los exámenes más baratos porque tienen mensualidades más caras, dependiendo. Así que mucho ojo en eso. Así que nada, espero que hayan entendido la filosofía detrás de todo esto de lo que traté de decir hoy, que puede ser un poquito compleja, depende de las circunstancias de cada país, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún tema específico, me pueden dejar saber ahí abajo en los comentarios. Gracias como siempre, importante, suscríbete, si no estás suscrito, suscríbete y comparte este mensaje, comparte este video, compártelo. Es importante que ahora en el 2025 sigamos hablando, sigamos conectándonos, sigamos ampliando este canal para que llegue la información a todos lados y con mucho respeto. Pueden ser temas controversiales y polémicos, pero la realidad lo que queremos es el bien común. Yo no pienso que nadie se puede ver afectado de lo que yo hablo en estos podcasts, porque si los estudiantes están contentos,
se quedan. Si las escuelas hacen las cosas correctas, crecen. Y los abusos, los controles, eso no es, en el siglo que estamos viviendo, no es necesario, no debería pasar. Así que primer podcast del 2025, muchos temas por ahí bien importantes y bien candentes que vienen a continuación. Así que suscríbete para que no se te olvide nada de eso y para que llegue la información a todos los rincones, porque hay personas que creen que estos temas no se hablan, que son tabú, que no hay nadie sacando la cara por lo que ellos siempre han pensado. Pues sí, aquí tienen un portal, tienen un canal, tienen un medio de comunicación abierto para todos ustedes, para todo el que quiera aportar, para el que quiera hacer un podcast conmigo, para el que quiera hablar de un tema en particular. Este es su canal de ICAM PR en YouTube, Instituto Castillo de Artes Marciales Puerto Rico. Y la idea es esa, la idea es conectarnos y poder hablar libremente de los temas que nos apasionan en las artes marciales. Así que hasta entonces, nos vemos en un próximo Camino Marcial Podcast. Taekwondo.